Buenas tardes, queridos hermanos. Dios les esté bendiciendo ricamente. El tema de hoy es los milagros de Jesús. Dice la palabra de Dios en Lucas, voy a leer Lucas capítulo 5, versículo 17, pero entrando en el contexto, Jesús extendía su fama y mucha gente se reunía para escuchar a Jesús y para también ser sanado de sus enfermedades. Y él estaba, a veces tenía que apartarse para estar en un lugar desierto y orar a su Padre, a nuestro Padre Celestial, a Dios. Así estaba Jesús, esa era la situación que estaba viviendo Jesucristo, haciendo muchos milagros, sanándose enfermos, perdonando pecados, llevando el Evangelio, justamente una buena noticia de salvación. Pero dice en el versículo 17 del capítulo 5 de Lucas: aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas, de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraba llevarle adentro y ponerlo delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndolo en medio delante de Jesús. Al ver en la fe de ellos le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más difícil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombros, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Miren qué hermoso lo que estaba pasando. Estando con Jesús, una multitud, pero no solamente estaba la multitud, estaban también los fariseos y los doctores de la ley. Siempre pasa esto, ¿no? Ellos eran conocedores de la palabra, eran conocedores de la escritura, pero había algo que hace falta más allá de conocer las escrituras: es creer en lo que Dios dice en la escritura, tener fe en lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Y en la escritura que ellos tenían, hablaba justamente de que iba a venir el Hijo de Dios, que iba a venir el ungido de Dios. Se hablaba del Mesías, que iba a llegar sobre la tierra y que iba a pasar estos acontecimientos. Pero ellos solamente tenían escritura. Y a veces nos puede pasar como a ellos, solamente tener escritura. Y dice la palabra de Dios que cuando vio Jesús que estos hombres, estas personas venían con el paralítico, que tuvieron que entrar por el techo y ponerlo delante de él, dice la palabra de Dios que al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Claro, uno ve a un paralítico bajar del techo, ayudado por sus amigos, fe del paralítico, fe de los amigos, pero Jesús dice: tus pecados te son perdonados. Hay algo más que dice Jesús, y está hablando con ellos, está delante de ellos. Entonces, ¿qué hicieron los escribas y los fariseos? Comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemia? Solo Dios puede perdonar pecados. ¿Y quién es este para decir estas cosas? Jesús, conociendo sus pensamientos, Jesús conociendo sus comentarios, viendo sus corazones, lo que había en ellos, entonces Jesús dice algo más. ¿Qué pensáis en vuestros corazones? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados,
Dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. A veces nosotros podemos ver los milagros de Jesús de una manera. Los fariseos no lo estaban viendo. Estaban viendo ahí al paralítico y también lo que Jesús decía, tus pecados te son perdonados. Pero claro, ¿qué milagro hay en eso? Una que él no era, dice, ¿tú quién eres? ¿Acaso eres Dios para perdonar pecados? Y no estaban viendo algo que estaba ocurriendo en ese momento. Jesús había perdonado los pecados del paralítico. Pero ¿qué evidencias había? Si se puede decir, a la vista ninguna evidencia. Solamente lo que Jesús dijo, tus pecados te son perdonados. No dijo a qué venís. Perdón. No dijo a qué venís, sino cuando lo vio le dijo, tus pecados te son perdonados. Y cuando ellos empezaron a pensar mal de Jesús, entonces él, conociendo sus pensamientos, dijo, ¿qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Claro, tus pecados son perdonados, no se ven. Tus pecados han sido perdonados, mis pecados han sido perdonados, pero no los ven, solamente lo podés experimentar vos en tu presencia, en tu corazón. Solamente vos en tu mente, en tu vida, podés darte cuenta que tus pecados te son perdonados, que fuimos perdonados por Dios, que la sangre de Jesucristo llegó a nuestros corazones. Un milagro precioso. Por ahí nos van a ver bien de salud, nos va a ver caminando y no se dan cuenta de un milagro precioso que obró Dios en nuestra vida, que perdonó nuestros pecados, porque Jesús sufrió en la cruz del Calvario por nosotros, porque Él llevó sobre sí nuestros pecados. Pero claro, ese milagro no se vio. Claro. A veces después vemos los frutos del perdón del pecado. Los frutos cuando nosotros empezamos a andar en nuestra vida, pero en ese momento que fuimos perdonados, ¿quién puede verlo? Solamente lo pueden creer aquellos que creen en el Señor Jesucristo. Solamente pueden verlos aquellos que pueden decir, mi Padre Celestial también perdonó los míos a través de la cruz del Calvario de su Hijo Jesucristo. Entonces Jesús dice, ¿qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que él estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios llenos de temor y decían, hoy hemos visto maravillas. Claro, ahora se ve el milagro. Ahora se ve el milagro porque el paralítico puede caminar. Ahora se ve al paralítico obedeciendo y tomando su lecho y se va a su casa. Entonces, en presencia de ellos, tomando el lecho que estaba acostado, se fue a su casa se fue glorificando a Dios. Dos milagros. El milagro de la cruz, perdonando sus pecados. Y el milagro también del poder de Dios, del poder de Jesucristo ante la parálisis que tenía este hombre. La fe de ellos, puestas en Jesús, tuvieron ellos esa fe y fueron ante la presencia de Él. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. ¿En qué grupo estamos nosotros? ¿Con qué nos quedamos? ¿Solamente con la Escritura que sabemos o que conocemos? ¿O creyendo en lo que dice la Escritura, creyendo en lo que dice Dios, creyendo en lo que dice Jesucristo, tus pecados te son perdonados? Y si hay una necesidad de un milagro, y el Señor también lo puede hacer y lo quiere hacer, lo hará en tu vida como lo hizo también en aquel que estaba en sillas de ruedas, diríamos, en el día de hoy, ¿no? Pero así acostado en su cama, en su camastro, que lo llevaron hasta Jesús. Qué bueno que nosotros también hemos visto maravillas de Dios. También en esta semana glorificamos a Dios por la vida de Bruno, por Benjamín, pero por Iván también, que por la gracia de Dios pudo salir adelante y está saliendo adelante un milagro del Señor sobre su vida, sobre la familia y sobre la iglesia, porque hemos visto milagros. Pero jamás nos olvidemos de lo que dijo Jesucristo. Hay cosas que nosotros vamos a ver en este milagro, como vieron los fariseos,
cuando se levantó y pudo caminar y tomó su lecho y se fue, pero no había visto algo grandioso anterior a eso, que sus pecados habían sido perdonados. Que Dios te bendiga para que nunca nos olvidemos del milagro de la cruz y glorifiquemos al Señor, porque así ellos también glorificaron al Señor. Dice, y tomando el lecho en el que estaba acostado, se fue a su casa. El enfermo, el que había sido sanado, se fue glorificando a Dios. Pero no solamente él, todos los que estaban ahí, quizás algunos de los judíos o fariseos, quizás algunos de los escribas, empezó a entender y a glorificar a Dios también. Pero qué bueno que nosotros todos, con asombro, glorificamos a Dios, llenos de temor, decían, hoy hemos visto maravillas. Que Dios te bendiga y te fortalezca para que sigas viendo las maravillas de Jesús, no solamente en otros, sino también en tu vida. Que Dios te bendiga. Amén.